Quedó con el amén. Le decía que vamos a empezar con una serie de predicaciones que tienen que ver con los fundamentos de la iglesia, ¿sí? Los fundamentos de lo que creemos, para lo que estamos, ¿sí? Y después esto les voy a pasar también el audio que lo estoy grabando, y la idea también es poder pasarle el escrito. Vamos a estar utilizando por ahí como base o guía, no lo vamos a utilizar en su totalidad, pero sí es muy bueno que después lo puedan leer. Este libro que es de Charles Leiter, no sé si alguien lo leyó, Justificación y Regeneración. Es un libro muy bueno, la verdad que muy bueno, muy claro, muy sencillo, para justamente ver lo que es el Evangelio, ¿sí? Y en primer lugar, cuando pensaba en esta sección, decía, ¿por dónde podemos empezar clarificando? ¿Por dónde podemos empezar poniendo en claro qué es lo que creemos con respecto a nuestra identidad en Cristo? ¿Por dónde comenzar? Y podemos comenzar por el Evangelio, ¿sí? El Evangelio es justamente el nudo central de toda nuestra identidad en Cristo. Es justamente el nudo central de lo que define a una iglesia sana y una iglesia no sana. Es justamente la centralidad de toda nuestra vida gira en torno al Evangelio. Pero al mismo tiempo es algo difícil, porque si nos ponemos a pensar, los otros días le decía a Jessy, bueno, quiero predicar del Evangelio, ¿no? Busquemos un versículo corto, simple, inmediato que nos defina el Evangelio. No lo encontramos, ¿sí? Por ejemplo, Romanos les dedica casi 12 capítulos a hablar del Evangelio, ¿sí? Los primeros 3 capítulos los habla sobre la realidad del hombre, después sobre la realidad de Dios, sobre la gracia, sobre la obra de Cristo. Efesios le dedica 6 capítulos a hablar del Evangelio. Entonces nuestra mentalidad y nuestro contexto ha llevado justamente al Evangelio, de que es algo simple de entender, a hacerlo algo simplista, ¿sí? Han creado, no con mala intención, pero sí ha llevado a reducir el Evangelio a 4 leyes espirituales. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y Él desea que seas feliz. Arrepentite y cree en Él. Y definimos el Evangelio en eso. ¿Sí? Estudiar de memoria. Sí, a mí me lo han hecho estudiar en el seminario. Y consideramos que eso es el Evangelio, ¿sí? Y no vemos en profundidad la magnitud del Evangelio, no vemos en profundidad el alcance del Evangelio. Simplemente lo tomamos como el ABC, los primeros pasos para acceder a una nueva vida que es el cristianismo, y de ahí en adelante vienen otros elementos, otros argumentos, vienen otras enseñanzas, pero ya el Evangelio pasó. El Evangelio es solamente para salvación, que uno se tiene que arrepentir y listo, y ya después el resto uno crece en otras áreas, ¿no? Y no profundiza más en el Evangelio. Y justamente es un pensamiento errado. El Evangelio es justamente, como les decía antes, la centralidad de nuestras vidas. De hecho, si nos pusiéramos a estudiar solamente el Evangelio, estaríamos hasta que el Señor venga. No acabaríamos de estudiar nunca el Evangelio. Y de hecho, en la eternidad vamos a estar adorando a Dios por su Evangelio. Cuando dice Efesios que vamos a estar exaltando la alabanza de la gloria de su gracia. La gloria de su gracia. ¿Qué es la gloria de su gracia? Es el Evangelio. Es la obra de Cristo en la cruz exaltando por la eternidad. Entonces, aún en la eternidad nosotros vamos a seguir deslumbrándonos por el Evangelio, deslumbrándonos por la maravilla de lo que Cristo hizo, y vamos a seguir alabando y aprendiendo y adorando a Dios por esa maravilla. Entonces, considerar que el Evangelio es algo que nosotros podemos ver en 2 lecciones nada más es una disociación con respecto a la palabra. Ahora, podemos empezar por donde empieza la Biblia, ¿sí? Y este es el primer punto que quería mencionarles con esta primera lección, o con esta primera exposición. La palabra, ¿por dónde empieza? Explicándonos. Si nosotros vemos la Biblia en su integridad, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia? Encontramos la obra de Dios en su redención. ¿Qué vemos? Vemos a Dios
mostrándonos de qué manera Él se acercó a un pueblo, se acerca a su pueblo que es rebelde, de qué manera lo compra, de qué manera lo sostiene, de qué manera le provee de recursos conforme a sus necesidades. Entonces, si nosotros vemos a la Biblia como un libro entero de redención, empezamos por el principio y ¿qué vemos? Que Dios creó. Que Dios creó, exactamente. Y después de la creación, ¿qué vemos? La caída del hombre, ¿sí? Empezamos por la propia limitación del hombre para poder acercarse a Dios, el pecado. Y me encantó una frase de Leiter que dice, todo el pecado viene del perverso deseo de ponerse a sí mismo en el lugar de Dios, ser el centro y la medida de todas las cosas y conocer por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Eso es literalmente el pecado, una forma de definir el pecado, ¿sí? Es nuestro perverso deseo de ponernos a nosotros mismos en el lugar de Dios, ¿sí? Es lo que veíamos con Efesios, de decir, en vez de poner nuestra mentalidad de decir, bueno, ¿qué es lo que la palabra enseña con respecto a esta situación y eso obedezco? Nos decimos nosotros, bueno, esto es lo que yo pienso con respecto a esta situación y esto es lo que yo considero. Ese es el pecado, ¿sí? Y dice más adelante la frase, ser el centro y la medida de todas las cosas y conocer por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió en el jardín? En el huerto, ¿sí? Dios dijo que si comen de ese árbol ciertamente morirán. Y el diablo viene y dice, no, ciertamente no morirán, ¿sí? La palabra de Dios no es veraz. Y ustedes pueden definir qué es verdad y qué no. Ustedes pueden tomar una decisión de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo para ustedes. Dios no sabe lo que es bueno para ustedes y lo que es malo, ¿sí? Eso es la esencia del pecado. Eso es la esencia de lo perverso de nuestro corazón. Considerar que un Dios justo, santo, perfecto, no sabe lo que es bueno para nosotros y nosotros ponernos en la medida de Dios y decir, sí, bueno, esto es lo mejor para nosotros, ¿sí? Entonces, vayamos a un pasaje de Tito, ¿sí? Tito capítulo 3. ¿Lees vos, Sam? Tito capítulo 3, versículos del 3 al 7. ¿Alguien lo quiere leer? El 3 al 7. No lo leo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. ¿Sí? Me encanta cómo Tito define al hombre natural, ¿sí? Sus vidas estaban justamente caracterizadas por la insensatez, la rebeldía, el estar extraviado, el ser esclavos, ¿sí? Dice esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la descripción de la Biblia en cuanto al hombre natural, ¿sí? Eso es lo que consideramos, lo que la palabra, mejor dicho, considera con respecto al hombre natural, ¿sí? Entonces, esta primera sección o este primer día lo que vamos a estar viendo es lo que la Biblia enseña con respecto al pecado, ¿sí? Lo que la Biblia enseña con respecto al pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo afecta al pecado? ¿Qué es lo que la palabra define con respecto al pecado? ¿Sí? Porque justamente el pecado es el problema universal, es el problema del ser humano, ¿sí? Es justamente
es la raíz, la esencia de toda la maldad, es lo que pervierte nuestro corazón y es lo que vamos a estar viendo ahora, ¿sí? Y en primer lugar, ¿qué podemos decir con respecto al pecado? Que el pecado es algo universal, ¿sí? Es algo universal, no es que solamente tienen algunos y otros no. Algunos nacen como una tabla rasa y pueden ser buenos según conforme a las decisiones que tomen, y otros son malos conforme a las decisiones que tomen. No, el pecado es algo universal. Y esto, por ejemplo, lo vemos en Génesis. Hoy vamos a pasear muchísimo por la Biblia. Así que Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. ¿Querés leer, Samu? Dale. No, vení, estoy acá. Génesis capítulo 3, versículos del 4 al 5. ¿Alguien lo quiere leer? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Si no os de Dios, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Me parece que no te manda cita. Lo leo de nuevo. Para que chequeo una. 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha de la tierra, y que todo designio de los pensamientos y del corazón de ellos eran de continuo solamente, ¿qué? El mal, ¿sí? La cita de Génesis que leyó Flor recién también nos muestra el comienzo, ¿sí? Lo que hablábamos al principio, ¿sí? El Señor dice: cualquiera que coma de este árbol ciertamente morirán. Y justamente la maldad, el pecado nos distorsiona esa imagen de Dios y nos dice: Dios no es justo, Dios no es veraz, Dios no es sabio, Dios no es bueno. ¿Por qué? Porque Él no sabe lo que es mejor para nosotros. En cambio, nos pervierte esa imagen de Dios y nos enseña que nosotros podemos tomar ese camino, ¿no? Y justamente desde la caída de Adán, como dice Romanos, hasta todos los que siguieron después, el pecado se extendió, ¿no? Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, tenemos una cita, creo que del libro, es del libro de Salmos. Hechos Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. ¿Sí? ¿Qué dice? Como está escrito: no hay justo, ¿qué? Ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Bueno, después el versículo sigue y dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando la palabra nos define y define al ser humano de manera universal, lo define de esta manera: no hay justo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay uno que haga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque justamente el pecado ha afectado a todos de manera universal, ha pervertido esa imagen de Dios en nuestras vidas y justamente nos hace ser aborrecedores de Dios, ¿sí? La palabra nos dice: no hay justo ni aun uno, ¿sí? Gracias. Igual el salmo que leímos hoy del 36 habla en la primera parte de la iniquidad del impío, dice: al corazón no hay temor de Dios delante de sus ojos. A mí me llama la atención eso de que se lisonjea, se alaba, ¿no? Por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, medita maldad sobre su cama, está en el camino no bueno, el mal no aborrece. Justamente el mal no aborrece, ¿sí? Es cuando vemos de qué manera el pecado ha afectado al ser humano, vemos que justamente esto, ¿no? Pervierte rotundamente nuestra identidad de Dios. No, de hecho, como dice el Salmo, no hay un aborrecimiento del mal, de hecho lo deja así como está. Pero algo más que podemos decir con respecto al pecado, y este segundo punto, es que el pecado es dominante en todo aspecto, ¿sí? El pecado domina todo aspecto del ser humano, ¿sí? Por ejemplo, lo leímos en 2 Corintios 4:4 la semana pasada,
que el diablo justamente cegó las mentes, ciega las mentes, tienen dominada la mente de aquellos que están en pecado. Ahora, también podemos agregar a eso que la voluntad está corrupta e incapacitada. Génesis 6:5, como leímos recién, dice que todos nuestros pensamientos y todo nuestro accionar está de continuo hacia el mal, ¿sí? Está dominada, nos lleva hacia el mal. El salmo que leímos recién también nos dice lo mismo. Juan, capítulo 6, versículo 44. Juan 6. Fíjense de qué manera el pecado nos ha dominado nuestra voluntad y nos ha hecho incapaz, que Jesús dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. ¿Sí? El pecado nos hace, como dice Romanos, nos hace alejar de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y Jesús dice, el pecado corrompe su voluntad y los deja tan incapaz que ninguno podría venir a mí, a Jesús, ¿sí? Si el Padre, dice, si el Padre no lo enviare y yo lo resucitare en el día postrero, si el Padre no lo trajere. Ese verbo es directamente, del griego es si mi Padre no lo arrastrare, ¿sí? O sea, si tuviéramos que poner una imagen, es como Samuel cuando se pone berrinchoso y se arrastra, se afirma contra algo, y lo que uno tiene que hacer es arrastrarlo para llevarlo hacia otro lugar. Eso es lo que está diciendo la palabra. El pecado nos ha pervertido de tal forma, nos domina justamente la voluntad y nos hace tan incapaz que Dios, para darnos vida, nos tiene que arrastrar de esa situación. Porque amamos nuestros pecados. Porque amamos nuestros pecados, porque no nos queremos dejar no queremos dejar de deleitar en el mal, como leíamos en el Salmo. Juan 5:40 dice, Jesús dice, y no queréis venir a mí. ¿Sí? Y no queréis venir a mí, ¿para qué? Para que tengáis vida. ¿Sí? No quieren, ese es justamente lo que hace el pecado, no quiere venir a mí, no quieren venir a Cristo, no quieren ir a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente el pecado domina sobre la voluntad, ¿sí? Y lo hace justamente sobre una voluntad corrupta y nos hace incapaces. Y al mismo tiempo las emociones son trastornadas y pervertidas. ¿Sí? El pecado, al dominar nuestra mente, al dominar nuestra voluntad, justamente también domina nuestras emociones. El pecado, otra tercera característica, es que es algo irracional. ¿Sí? Hebreos capítulo 12, 16. Hebreos 12, 16. ¿Sí? El autor de Hebreos utiliza el ejemplo de Esaú como un ejemplo. Y dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Fíjense lo que ha hecho el pecado en la vida de Esaú. Lo hizo actuar de manera irracional. Es como vender todos sus bienes, vender toda su primogenitura, vender toda su posición, vender toda la bendición de Dios por un plato de lenteja, por saciar un deseo justamente temporal, momentáneo, corto. Ni siquiera es que es algo irracional. Si uno se pone a pensar, está diciendo, estás vendiendo toda tu herencia, toda tu posición como primogénito por un plato de lentejas. Te estás actuando de manera alocada. Que vendría a ser la comparación con que quizás nosotros dejamos a Dios por el pecado, ¿no? Exactamente. El pecado nos hace actuar de manera irracional. Si uno se pone a pensar, y uno lo ve, por ejemplo, en matrimonios que son rotos por adulterio. Si uno se pone a pensar, es algo irracional, es algo ilógico que se destruya una familia, un matrimonio, por un momento, por algo temporal, ¿sí? Por algo sumamente circunstancial. Es algo, sí, pero es algo irracional. O sea, si uno ve el accionar del pecado en la vida de
cualquier persona, nos lleva a hacer justamente cosas irracionales, que si uno se pone a pensar de manera cuerda, si se quiere decir, no lo haría. Sí, pero justamente el pecado es irracional y el pecado es universal. El pecado afecta a nuestra mente, nuestra voluntad, afecta a nuestras emociones y nos hace actuar como animales, dicho de otra forma. ¿Sí? Lucas capítulo 15, versículo 17. Agua. 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 Ya te traigo. Agua. Para. Lucas 15, 17, cuando habla este título de la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Fíjense en que una de las primeras claridad que tuvo el hijo cuando se arrepiente es que tuvo que volverse en sí, ¿sí? Tuvo que volverse en sí, tuvo que volverse racional, tuvo que salirse de su locura, ¿sí? Fíjense cómo el pecado trasladó al hijo hasta incluso al punto tal de estar comiendo con los chanchos, ¿sí? Estar comiendo con los animales. Y la palabra dice, y volvió en sí y se dio cuenta de esa situación, o sea, se dio cuenta de que estaba actuando de manera irracional. Aún en la casa de mis padres los jornaleros tienen alimento. Pero Y se dio cuenta cuando estaba sufriendo. Exactamente. Somos así. Cuando estamos sufriendo decimos, uy, qué macana que dice. Sí, y aún así todo a veces no somos capaces de volver en sí, porque justamente es esto, no salir de un estado irracional. El pecado nos lleva a actuar de manera irracional. Y el volver en sí es justamente un acto de gracia. Si estamos actuando de manera irracional, y el volver en sí, el poder decir, mirá lo que estoy haciendo, es justamente un acto de gracia de parte de Dios, ¿sí? Que nos lleva justamente a un alejamiento después del pecado. Acto inmediato, el hijo pródigo vuelve con el padre y se arrepiente y confiesa su pecado, he pecado contra el cielo y contra ti. En el ejemplo de Nabucodonosor se ve más claro de que el que le da la gracia para volver en sí es Dios. En el ejemplo de Nabucodonosor. Y con el ejemplo que puso él del matrimonio, perdón, ¿Sí? pero es mucho más, no sé, como si en el adulterio se puede ver, pero es más simple todavía, que es lo que dice Romanos 1, que cambiaron la gloria de Dios, cambiamos la gloria de Dios por un deseo, por lo que sea no se puede, no podemos, es como cambiar la gloria de Dios por una sensación momentánea, totalmente que no es permanente. Entonces esa transgiversación es terrible, digamos. Sí, lo peor es cuando lo hacen ya conociendo a Dios. Porque Claro, hay muchos que no conocen a Dios. quizás sin saber, que piensan que es normal, que es algo natural, como que uno lo puede entender más, pero la persona que realmente ya se congrega, que está convertida y todo, que haga algo así, es como que... Juan, a mí me encanta Primera de Juan porque nos dice que el conocer a Dios nos lleva a amar su palabra, ¿no? Y el conocer a Dios nos lleva a alejarnos del pecado. Entonces, cuando no amamos su palabra y seguimos en pecado es porque no conocemos a Dios, ¿no? Es una evidencia del que no conocemos a Dios. Podemos ser muy religiosos y eso es el mayor caso de nuestro contexto. Somos personas que estamos muy metidas dentro de una estructura y de una fachada, y eso es ser religioso. Consideramos que eso es conocer a Dios, pero no conocemos realmente a Dios porque no se dan esas evidencias en nuestra vida. El conocer a Dios nos lleva a amar su palabra, nos lleva a aborrecer el pecado, nos lleva a alejamiento del pecado, nos lleva justamente a no actuar de manera irracional. ¿Por qué no actuamos de manera irracional? Porque justamente las palabras de Cristo moran en nuestros corazones. El Espíritu Santo, que es el encargado de exhortarnos y de convencernos de todo pecado y de toda maldad, está actuando de manera continua en nuestra vida, exhortándonos, ¿sí? A mí me encanta un ejemplo que pone Paul Washer, que lo muestra de manera tan simple. Y esto es algo tan cotidiano. Cuando dice, él pone un ejemplo de un matrimonio que el esposo, la mujer le dice, bueno, saca la basura de mal modo a la mañana, ¿no? Y él le contesta mal. Entonces se va a trabajar
con eso en su cabeza, y el Espíritu Santo convenciendo de pecado. ¿De qué manera? Hablaste mal, la trataste mal, no tendrías que haberle dicho de esa forma. ¿Y qué es lo que nos lleva de manera inmediata? Llegar a la oficina, levantar el teléfono y decir, disculpame, actué mal, salí enojado, salí a los portazos, y eso es la obra del Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado desde lo más simple. No nos deja sin exhortarnos. Ayer leíamos un comentario de Packer con respecto al amor de Dios. El amor de Dios nos lleva a la santidad. Dios como Padre nos ama, y como su amor no es un amor sentimental, sino que es un amor que nos lleva a la perfección en Cristo, nos va a ir amoldando, nos va a ir haciendo pasar sufrimiento, aflicción, nos va a hacer doler por nuestro pecado al punto tal de que seamos perfectos como su Hijo. Hebreos capítulo 12 nos dice lo mismo, ¿sí? El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene como por hijo, ¿sí? Entonces, y la exhortación de Hebreo es gócense de estar pasando la disciplina de parte del Señor, porque ustedes son hijos. Si no fueran hijos, estarían sin disciplina. Entonces, continuamente el Espíritu Santo nos va a estar corrigiendo, y eso es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿A qué venía esto? El Salmo 36, cuando dice, no hay temor delante de Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos, Él lisonjea por tanto sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, y ha dejado ¿de qué? De ser cuerdo y de hacer el bien. ¿Sí? La palabra nos marca hoy y otra vez que el pecado nos hace comportarnos de manera irracional, ¿sí? En la cita que decía Jesse con respecto a Nabucodonosor se estaba paseando por el palacio, y en vez de glorificar a Dios por todo lo que había provisto para su reinado, él dice, mire lo que han construido con mis propias manos, lo que he levantado, ¿sí? Se exalta a sí mismo. Dice el versículo 31 del capítulo 4 de Daniel, dice, aún no estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da al que quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierbas como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águilas, y sus uñas como las de aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, dice, ¿sí? Y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y la reflexión de Nabucodonosor, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Sí? Justamente el pecado del rey Nabucodonosor lo ha llevado a actuar de manera irracional al punto de no reconocer la obra de Dios. Lo hizo, Dios manifestó ese acto irracional en la forma en lo que lo trató. Ahora, otro aspecto del pecado es que el pecado es sumamente engañoso, ¿sí? Hebreos capítulo 3:13 nos dice... Hebreos 3:13. ¿Sí? Nos dice que el pecado es sumamente engañoso. ¿Sí? Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué?
por el engaño del pecado. ¿Sí? La exhortación de esta carta para los creyentes que estaban recibiéndola dice: exhórtense los unos a los otros, no sea cosa que por el engaño del pecado su corazón sea endurecido. ¿Sí? Fíjense en de qué manera debemos estar atentos al pecado, porque es sumamente engañoso y su accionar es que nos endurece. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis 3, 17. Fíjense, es el mensaje a la iglesia de la Odisea y le dice el ángel de Jehová que escribe a la iglesia, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí? Fíjense a qué punto el pecado había llevado a la iglesia de la Odisea, que ellos se consideraban ricos, se consideraban vestidos y que de ninguna cosa tienen necesidad. ¿Sí? Esa era la visión de que la iglesia de la Odisea tenía de sí mismo. ¿Sí? Ellos decían: nosotros estamos enriquecidos, no tenemos necesidad absolutamente de nada. Y la exhortación de parte del ángel para la iglesia es: más, no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es tu verdadera condición. Esto es lo que el pecado ha hecho, el engaño, y ha endurecido tu corazón. Tú te consideras de esta manera, pero la realidad es esta. ¿Sí? Y eso es... Es como... Bueno, a mí me pasaba, cuando en los primeros tiempos que estaba... Recién había llegado el Señor había llegado a mi vida, y leía Romanos 3. Yo decía, bueno, pero yo tan así no soy. No es que aborrezco a Dios, no es que no busco a Dios, al contrario, ahora estoy buscando en su palabra. Y parte de eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me encanta Santiago, ¿no? Es esto de considerar a la palabra como nuestro espejo. La palabra es nuestro espejo. La palabra nos dice cómo somos, qué es lo que somos y qué es la obra del Señor en nuestra vida, ¿no? Y no es ser sabio justamente en nuestra propia opinión en hacer esto, ¿no? Yo estoy bien, porque yo tan así no soy. Porque yo pensaba eso, ¿viste? Pero si yo el Señor estoy buscando. Bueno, yo cuando empecé a leer decía: ay, qué porquería que soy. Bueno, pero está bien. No, pero era una cosa como yo le decía: soy un desastre, ¿qué hice? Bueno, yo sigo pensando igual que soy un desastre, pero la misericordia del Señor me alienta. Sí. Pero era eso, ¿viste? Yo más como, no tan así no soy. Claro, como que te costaba. Y es duro también leer y decir: ay, pero mira, lo que hacía y acá me hice todo lo contrario. Yo pensaba que estaba bien. Y es complicado, ¿no? Si uno va, llega Es imposible si no es la obra del Señor, pero bueno. Vení acá vos. ¿Te gusta ponerse el reloj? Otra característica del pecado es que, como vimos en Hebreos, es engañoso, en Hebreos 3:13, es engañoso, pero al mismo tiempo también es endurecedor. El pecado endurece. Y Primera de Timoteo 4:2 lo expresa de esa manera. Primera de Timoteo 4:2. La cara de pícara. Primera de Timoteo 4:2. La Biblia de Elena que se pega en las hojas. Sí, se ve que claro, no la usó mucho y está ahí. ¿Sí? Nos dice que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿no? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Esto de cauterizada la conciencia es justamente esto, es endurecida, ¿sí? Nos llega al punto de que el pecado nos endurece a tal punto que nos cauteriza la conciencia, no nos hace posible poder responder de una manera clara, ¿sí? Nos cauteriza, nos endurece, ¿sí? Efesios tenía la misma idea cuando lo veíamos hace un tiempo, cuando nos dice
en el capítulo 4, versículo 18 de Efesios, dice que, haciéndose referencia a los gentiles, ¿no? Efesios 4, 18 dice que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿sí? Y la dureza del corazón no es que solamente queda en un corazón insensible, duro, sino que el versículo sigue, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿sí? Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, ¿sí? El pecado justamente es sumamente endurecedor, nos engaña y al mismo tiempo endurece nuestro corazón al punto tal de que nos lleva a actuar de manera conforme a su palabra. Y también otra característica del pecado es que es esclavizante, ¿sí? Esto también lo hemos visto en el libro de Efesios, pero vayamos a Juan, capítulo 8, 34. Fue la ignorancia y la sensibilidad de Dios, ¿no? La ignorancia de conocer a Dios, de no conocer a Dios, y la sensibilidad de poder responder, de poder temer a Dios. Romanos 8:34 dice Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado, ¿sí? Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Sintiendo así como culpa, ¿no? Sería No, es en el sentido de que es la condición en la que estás, en la que uno está, ¿sí? El que hace pecado es justamente porque es esclavo del pecado, porque no puede hacer otra cosa que lo que su verdadera naturaleza lo lleva o te arrastra, ¿sí? El pecado, estamos viendo que por un lado es algo universal, o sea, no es que uno no está ajeno al pecado, ¿sí? Que es dominante, domina nuestra mente, domina nuestra voluntad, domina nuestras emociones, nos hace actuar de manera irracional, nos endurece, nos engaña, ¿sí? Nos endurece. Entonces, justamente nos hace esclavos, ¿sí? Somos esclavos de manera natural, ¿sí? Esto es lo que la palabra nos está enseñando. De manera natural somos esclavos del pecado, ¿sí? No hay una forma que podamos corrernos de esa esclavitud, ¿sí? Y esto es justamente una parte del Evangelio. Cristo vino a morir y ha pagado con su sangre en redención. ¿La redención de qué situación? De todo esto, ¿sí? De la esclavitud del pecado. ¿Y de qué manera éramos esclavos del pecado? ¿Sí? Bueno, es lo que estamos viendo, ¿sí? ¿De qué manera el Señor nos ha redimido? ¿De qué nos ha redimido? ¿De qué nos da propósito en la vida? No, es justamente de esto. ¿De qué nos libera la sangre de Cristo? ¿De qué nos libera a Cristo? Y por eso es importante entender el verdadero precio y magnitud de nuestra condición. Si estamos viendo que el pecado es algo universal, que el pecado corrompe nuestra mente, corrompe nuestra voluntad, corrompe nuestra accionar, nos hace esclavos del pecado, ¿sí? Amamos el pecado, no podemos no aborrecer el mal, de hecho lo amamos, eso es lo que dice el Salmo 36 que leímos hoy, ¿sí? De hecho amamos el pecado y esa es nuestra esclavitud, pero no esclavitud como como una pobre persona que está haciendo aquello que no desea hacer. Sí, está pobrecito él que no puede no pecar. No, de hecho peca porque es lo que él ama. Eso es lo que eso es, peca porque eso es lo que le genera gozo, es lo que le genera delicia, es lo que le genera gusto. Romanos capítulo 5, versículo 21. Romanos capítulo 5. Cinco 21 dice, ¿querés leerlo ya? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Sí? La comparación de Pablo, el pecado reinó para muerte, ¿sí? Y justamente ese es lo que nos hace esclavo el pecado. El pecado nos mata, nos hace justamente todas estas características que venimos viendo, es el estado de muerte.
¿sí? De la muerte espiritual, de la muerte en cuanto a una sensibilidad para con Dios, y poder obedecer la palabra de Dios es imposible. ¿Por qué? Porque estás muerto. El pecado, exactamente, de Ezequiel, esa es la condición, ¿sí? Esa es la condición de toda persona que no ha sido redimida, que no ha sido, como leamos en Tito, regenerada por el Espíritu, ¿sí? Vivificada por el Espíritu, ¿sí? Ahora, también el pecado es algo degradante, ¿sí? Y esto también es una característica que debemos observar. El pecado es algo degradante. Mateo 25:41. Mateo 25:41. Alguien que busque también 2 de Pedro 2:12 y Judas 1:10. ¿Alguien tiene Judas? ¿Quién está buscando Judas? Yo lo busco. ¿Tenés Judas? Sí. A ver, 1:10. ¿Lo veo al 10? Sí. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¿Sí? Justamente va degradando. El pecado es algo degradante. 2 de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y justo después dice lo que vos decías, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el usar de los deleites de la ley. Tienen por delicia, ¿no? Es como, por ahí no lo mencionamos, pero queda dando vuelta, ¿no? El pecado nos ha corrompido ha matado al ser humano, ha matado a nuestra identidad espiritual, y al punto tal de que ya se ha pervertido en nuestros deseos, y en vez de deleitarnos en lo que es Dios, nos deleitamos en lo que es justamente aborrecible, en lo que es malo, en lo que es opuesto a la imagen de Dios. Y aborrecemos lo que es de Y Dios. aborrecemos lo que es de Dios, ¿no? Imagínense de qué manera el pecado afecta la integridad de una persona que ha sido creada a imagen de Dios, que a lo que Dios lo ha creado para estar en comunión perfecta con Él, aborrece eso, ¿sí? Aborrece ese diseño, y justamente se deleita en lo opuesto, ¿sí? Se deleita en aquello que no es. Dice, entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ¿sí? Fíjense de qué manera el pecado es degradante al punto tal de que ángeles que estaban en la presencia de Dios ahora han sido pervertidos, han sido degradados, han caído de esa condición, y hay un infierno preparado para el diablo y para sus ángeles, ¿sí? Fíjense de qué manera es algo tan degradante el pecado que ha pervertido aún a estos ángeles que han caído, ¿sí? Es terrible si lo ponemos a pensar, ¿sí? Es terrible. El pecado es sumamente algo complejo, algo que no podemos tomar a la ligera, es algo que no se puede tomar como, simplemente está pecando, simplemente es un pecadillo que aceptamos en nuestra vida. No, hermanos, el pecado es sumamente pecaminoso, es sumamente engañoso, es sumamente endurecedor, es sumamente degradante, nos va a hacer actuar de manera irracional. Por eso también la palabra nos exhorta a que batallemos ardientemente contra esos deseos. Pablo dice, hermanos, si ustedes viven satisfaciendo sus necesidades carnales, sus propios deseos pecaminosos, van a morir. No alimenten esto, aliméntense del Espíritu, alimenten su espíritu, llénense de la palabra, hagan vivificar
a su espíritu, ¿no? O sea, fortalezcan al hombre interior, dice en Efesios, ¿sí? Sean maduros en su forma de pensar, no sean llevados por cualquier cosa, ¿sí? Por cualquier viento de doctrina, también dice la palabra. Y por otro lado, como otra característica del pecado es que el pecado contamina, ¿sí? Es algo que contamina, echa a perder. Y Marcos capítulo 7, versículo 20. Marcos capítulo 7, versículos del 20 al 23. ¿Sí? Alguien que lo lea. ¿Sí? ¿Querés? Sí, dale. Bueno, dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Sí. Los malos pensamientos, Los malos que veíamos de Corintios, ¿no? Sí. El hecho de llevar cautivo a la obediencia a Cristo todos nuestros pensamientos, ¿no? Y cuán dura es la lucha, ¿no? Porque es lo peor, creo. Todo sí. No te das cuenta, viene y es muy sutil, sí, no sí. te das cuenta. Tremendo. Y es algo, yo lo venía estudiando anoche cuando lo iba repasando, y uno ve el afecto del pecado, ¿no? O sea, Jesús dice, todo lo que sale es porque justamente nuestro corazón está contaminado. Todo lo que sale. ¿De qué estamos hablando? De los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo eso sale de un corazón que está contaminado. Entonces, el problema es que hurtó. El problema es el acto concreto de que hurtó, de que maldijo, de que insultó, de que adulteró. No, ese no es el problema está en su corazón. El problema es que justamente de su corazón el pecado está tomando ocasión y contaminó todo el resto. Entonces no es lo que sale justamente, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque justamente su corazón está contaminado. Romanos capítulo 7. También las palabras, ¿no? Que salen, porque dice que, no me acuerdo qué parte dice que de lo que sale de... Claro. Sí, y cuando dice aquel que dijo fatuo a su hermano, viste, tonto, aquel que dijo tonto a su hermano, o aquel que insultó o lo pensó en su corazón, ya es merecedor del infierno, dice. Es re dura esa palabra. A mí me está eso. En Mateo... Lo debo haber leído en algún momento, seguro que no me acuerdo. El Sermón del Monte, cuando termina el Sermón del Monte, Mateo 6, para que lo leemos porque vamos. Mateo 7 dice, pero cualquiera... no, pará, es otro. Mateo 5. Oíste que fue dicho, a los antiguos no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, tonto, no necio, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, ahí es tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Es como... Y después la del adulterio, ¿no? Cualquiera que ya codició en su corazón, ya está, ya adulteró, ya ha adulterado. Santiago, creo también. Dije, cuidado que hay que tener, ¿no? Porque... No, cuán contaminados estamos del pecado. Claro, ¿no? ese es el punto, ¿no es? Claro. Todo esto nos lleva a pensar como, por eso decía que es importante empezar por este punto, ¿no? Por donde empieza la palabra, por el Génesis en cuanto al pecado, si se quiere decir. Porque, ¿qué nos muestra todo esto? Nos muestra en primer lugar nuestra condición y nuestra imposibilidad. Ahora más adelante igual vamos a ver dos aspectos del pecado, pero nos muestra nuestra condición. Hermanos, ¿quién no ha pensado, quién no tuvo un pensamiento malo? O sea, nos muestra esa condición, nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza nos dice que somos horribles, como decías hace un rato Susana. Leemos la palabra y decimos, esa es la condición, eso es lo que hace el pecado.
Esa es la lucha que tenemos hasta que el Señor venga a redimirnos. Ese va a ser nuestro gozo en el cielo, que no va a haber más estos rastros de pecado en nuestras vidas y que vamos a poder disfrutar y alabar a Dios sin esos vestigios que nos están impidiendo poder verlo de manera clara. Romanos 7:13 nos dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, ¿sí?, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, ¿sí?, haciendo referencia a la ley de Dios. La ley de Dios es justa, es buena, ¿sí?, es sumamente buena la ley de Dios, pero sin embargo el pecado toma la ley de Dios y la hace lo opuesto, la hace, para mi vida la hace algo malo. ¿Por qué? Porque justamente expone mi condición delante de Dios, delante de un Dios santo, ¿sí? Justamente contamina y toma la ley y algo que era bueno, un propósito de la cual era puesto por Dios para que pudiéramos vivir, la toma y ahora nos ocasiona muerte, porque no podemos llegar a cumplir con las demandas de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que decir, por otro lado, que el pecado tiene dos aspectos distintivos. Por un lado, interno, ¿sí? El pecado de manera interna nos produce un corazón malo, como leíamos en Mateo, ¿sí? El pecado hace que nuestro corazón sea contaminado. Ezequiel nos dice: tenemos un corazón de piedra, ¿sí? Esto es estar muerto. Pero por otro lado, otro aspecto del pecado es que el pecado a nivel externo, ¿sí?, nos produce, si se quiere decir, malos antecedentes, ¿sí? La palabra dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿sí? Nuestro pasado, y uno puede decir: bueno, yo ahora soy cristiano, ¿sí?, ahora soy un hijo de Dios. ¿Y qué pasa con tu pasado? ¿Sí? ¿Qué pasa con lo que hemos hecho antes? ¿Sí? Uno dice: bueno, pero ahora yo soy una nueva criatura. Bueno, díganle a un ladrón que mató a una familia que se arrepintió y que a partir de ahora en adelante él no va a matar más a nadie. Tiene un peso, se demanda una justicia aún por sus actos pasados, ¿sí? Y delante de un Dios santo, de un Dios justo, que no puede tomar por inocente al culpable, por más que nosotros lleguemos a Cristo y digamos: sí, ahora soy una nueva criatura, tenemos antecedentes malos con los cuales llegamos a Dios. Eso es lo que el pecado ha hecho. El pecado ha distorsionado de tal manera que aún incluso desde que somos chiquitos actuamos de nuestro pecado. Samuel, ahora con todo el berrinche que está haciendo, está actuando en su pecado, ¿sí? Y uno dice: no, pero es un bebé, y está actuando en su pecado, su capricho, su egoísmo. No tiene la fuerza por ahí para hacerlo como lo haría un adulto, ¿sí? Pero ya aún su pecado se hace manifiesto. Y aún más, y las etapas que se nos vienen va a ser peor. Oren por nosotros para que pudiéramos predicarle el evangelio de chiquito. Pero el pecado justamente nos afecta en estas dos áreas. Internamente nos pervierte y nos da un corazón malo. Nos hace nuestro corazón malo, un corazón de piedra. Y externamente nos presenta delante de Dios y nuestros antecedentes tienen un peso delante de la justicia de Dios. Entonces, la gran pregunta gran es: ¿cómo un hombre puede ser justo delante de Dios? ¿Cómo un hombre puede acercarse a Dios y ser considerado justo? ¿Sí? Estamos viendo que el pecado es universal, que el pecado denigra nuestra mente, que el pecado contamina, que el pecado a nivel interno nos ha dado un corazón malo, un corazón perverso, un corazón que es sumamente pecaminoso y que se deleita en eso, que externamente tenemos obras en las cuales el pecado ahora nos presenta como antecedentes delante de Dios y se demanda esa justicia. Entonces, ¿cómo es que un hombre puede ser justo delante de un Dios santo? Proverbios 17:15, lejos de solucionar el tema, ahonda más. Proverbios 17:15. 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Sí? Proverbios 17:15. El que justifica
el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Sí? Si uno lee esto, dice, bueno, estamos más aún en el horno, porque delante de Jehová, que es justo, que es santo, ¿cómo va a justificar a un impío? ¿Cómo va a perdonar o pasar por alto los pecados? Proverbios 24, 24 dice: el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le destetarán las naciones. ¿Sí? ¿Cómo alguien, el que dijere al malo, justo eres? ¿Sí? Ahora, nosotros en el Evangelio decimos que somos justos delante de Dios. ¿Cómo pasó eso? Si no resolvemos esta cuestión de fondo, no vemos la integridad de la palabra con respecto al pecado y cómo Dios trata el pecado, podemos pasar por alto y hacer un evangelio que no es evangelio. ¿Sí? No estamos entendiendo la gravedad de nuestro asunto, la gravedad de la condición del hombre. ¿Sí? Alguien tiene que pagar este precio, alguien tiene que ser castigado, y eso es lo que la palabra nos enseña con respecto a la imputación. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24, sí. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí? ¿Cómo un hombre puede presentarse justo delante de Dios? ¿Cómo nuestros pecados son perdonados? La palabra resuelve el tema y dice: a través de la imputación. Alguien tiene que llevar sus pecados, alguien tiene que morir por su lugar, alguien tiene que absorber su condición, alguien tiene que ser tratado como ustedes, y ese alguien tiene que ser sumamente justo, tiene que ser sumamente eterno, tiene que ser Dios mismo. ¿Sí? Isaías 53, capítulos 4 y 5, Isaías 53, los versículos 4 al 5, nos dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Sí? Eso es la imputación, eso es lo que Dios ha hecho. Dios trató con su Hijo en la manera en que nosotros debíamos ser tratados. ¿Sí? Tenemos otros pasajes que nos ilustran más. Por ejemplo, con relación a lo que es la imputación. Mica, busca Levítico 16. Te voy a ir tirando varios pasajes. Levítico. Isaías 53:6, alguien que lo lea. Y Flor, si querés buscar Filemón 17:18. Filemón está. Isaías 53:6, ¿qué nos dice? Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Dice: mas Jehová cargó en él. ¿Sí? Eso es la imputación. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Levítico 16:16 nos habla del sacrificio que hacía el pueblo con respecto a la expiación. ¿Sí? Para redimir los pecados de todo el pueblo se hacía este tipo de sacrificio. Léelo, Mica. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Versículo 22. Y
Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Sí? El pueblo de Israel, para limpiar de sus pecados y presentarse delante de Dios, tenía que limpiar el tabernáculo. ¿Y de qué manera limpiaba? Había 2 machos cabríos, ¿sí? Uno tenía que ser quebrado delante del pueblo, tenía que ser roto delante del pueblo. Previamente el pueblo imponía, el sacerdote imponía sus manos. Y sí. El pueblo oraba, el sacerdote oraba en representación del pueblo por un macho cabrío, y ese iba a ser quebrantado, ¿sí? Quebrantado es literalmente abierto y destrozado delante de la congregación. Y el otro macho cabrío era echado fuera al desierto, representando que la presencia, delante de la presencia de Dios, los pecados han sido echados fuera, ¿sí? Y tiene que ir a morir solo en el desierto. Esa era la condición del otro macho cabrío, moría solo en el desierto, ¿sí? Ahora, el abandono, ¿sí? Que representa justamente el abandono de Dios, ¿sí? Ahora, estas imágenes que teníamos en el Antiguo Testamento eran solamente justamente una sombra de lo que iba a venir. Cristo representó en perfección esta obra. Cristo fue sobre su propio cuerpo quebrantado. Jehová quiso quebrantarlo. Molido fue por nuestros pecados. ¿Qué es molido? Justamente fue destrozado, fue molido por cada uno de nuestros pecados, ¿sí? Pero al mismo tiempo Él sufrió lo que sufrió el otro macho cabrío. Fue sacado de la presencia de Dios, ¿sí? Fue abandonado por Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, dijo Jesús en la cruz. La presencia del Padre, esta comunión perfecta que tenía con el Hijo, quebrantada por causa de nuestras transgresiones, por causa de nuestro pecado, ¿sí? Otro ejemplo de lo que es la imputación lo encontramos en Filemón, los versículos 17 y 18. Que... Sí. Así que si me tienes por compañero, recíbeme como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Sí? Pablo se refiere a Onésimo, que estaba enviándolo de vuelta con Filemón, y le dice: tómalo como si voy yo, y si en algo te debe, cargalo a mi cuenta. Eso es la imputación, ¿sí? Cristo se presenta como nuestro sustituto. Si en algo nosotros hemos pecado, que hemos pecado en todo, y esto es lo que ha hecho el pecado en nuestra vida, cárguenlo a la cuenta de Cristo. Y Cristo nos está diciendo: y si en algo yo he sido justo, cárguenselo a la cuenta de ellos, ¿sí? Esto es lo que el pecado, lo que Cristo ha hecho con lo que podríamos decir, esto es la justicia de Dios. Esto es el Evangelio, o es, mejor dicho, una cara del Evangelio, ¿sí? Porque, como dije al principio, uno no puede entender el Evangelio de una manera simple, simplista, ¿sí? Es simple el Evangelio, es algo claro. ¿Qué es lo claro? Cristo pagó por nuestro lugar, y en su lugar nosotros estamos siendo considerados continuamente. Ese es el Evangelio, ¿sí? Eso es el Evangelio. Y es una parte también del Evangelio, es la centralidad de nuestras vidas. ¿Qué es lo que sigue? El Evangelio cómo obra ahora en nuestra vida, y eso es lo que vamos a ver el domingo que viene, porque esto es una parte. Yo puedo entender esto intelectualmente, ¿sí? Intelectualmente puedo decir: Cristo murió en mi lugar, sí, es así, es lo que dice la Biblia, puedo citar los textos: Cristo murió por mí. Ahora, ¿de qué manera actúa la obra de Cristo en nuestras vidas? ¿Sí? Y estos son los 2 temas centrales que habíamos visto en Tito, a través de la regeneración y a través del lavamiento, a través de la justificación y a través de la regeneración, a través de darnos un nuevo corazón, a través de regenerar nuestra vida, a través de darnos justamente vida, y al darnos vida ir llevándonos en un proceso continuo de santificación, ¿sí? ¿Qué vas a decir, Juan? Que también no podemos perder de vista que si bien, o sea, de Génesis a Apocalipsis está la obra de redención, ¿no? El Evangelio, pero sobre todo en lo que vemos en cada una de estas cosas, en cada una de la obra del sacrificio, es a Dios mismo. No podemos conocer que es un Dios que ama de tal forma, como lo estudiábamos en seminario, ¿no? Esto de que Juan puede decir: Dios es amor. Dios es amor, y se puede como
resumir esto de que Dios es amor y que entregó a su Hijo, ¿no? por pecadores que no merecían, y no solamente eso, sino que fue en plena libertad, en plena libertad del Señor, porque no había nada en nosotros que pudiera motivar el amor de Dios, al contrario, ¿no? No solamente eso, sino que vemos que el amor de Dios es un amor que no pasa por alto la justicia, o sea, que no está en disonancia con la justicia, porque ese mismo amor fue el que hizo que su justicia, que su ira fuera derramada en la vida de Cristo. Entonces, no se puede limitar a la cruz, a la obra de Cristo en la cruz, como decir este es el Evangelio, sino que todo, desde Génesis a Apocalipsis, nos está revelando quién es Dios, qué es lo que hizo, cuál es su obra. Entonces vemos que la obra de Cristo vendría a ser como la gloria, ¿no? La gloria de Cristo, de Dios misma, revelada en Jesucristo, como dice Corintios, pero sin saltar de que el amor de Dios no estuvo solamente en la obra de Cristo, sino que estuvo en la obra de creación. Cuando Dios creó al mundo lo hizo en amor y por amor mismo lo sustentó. En el momento en que el hombre pecó, se manifestó el amor. En el momento que castigó el pecado, sacándolo del Edén, en el momento que destruyó al mundo con el diluvio, en el momento que vamos a ser juzgados, me encanta porque esto todo lo dice Packer, no es que es inspiración mía, lo dice Packer, en el momento que que el pecado va a ser juzgado, en todo eso, en el mismo momento que Cristo estaba siendo castigado y molido por su pueblo, en ese momento toda la persona de Dios se está manifestando y nos está diciendo algo de Dios, se está revelando. Claro, Entonces, segunda de Corintios, cuando nos dice que el Evangelio, y después dice la predicación del Evangelio. Pablo está hablando de la predicación del Evangelio. Nuestra predicación del Evangelio está encubierto, dicen, entre aquellos que se pierden. ¿Por qué? Porque el diablo cegó el entendimiento. ¿Pero qué es el Evangelio? Más adelante dice, ¿sí? El Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando estudiamos el Evangelio, ¿qué estamos estudiando? Estamos estudiando a Dios, estamos viendo sus atributos, estamos viendo, como decíamos recién, qué es lo que dice Dios con respecto al pecado, qué es lo que la palabra dice con respecto al pecado y por qué tuvo que tratar al pecado de esta manera, ¿sí? Nos muestra a Dios, ¿sí? El Evangelio nos va a ir revelando cada vez más y más a Dios en su punto, como decía Jessy, en su punto más, en su clima más alto, que es la cruz. ¿Por qué? Porque es la cruz el punto más alto, porque es justamente el meollo de la situación donde Dios trata con el pecado y lo trata en su Hijo. Y se ve el amor en equilibrio con la justicia, se ve la justicia en equilibrio con su misericordia y se ve la misericordia en equilibrio con su santidad, ¿sí? Uno dice, Dios es amor, Dios me ama, Dios te ama, y eso es verdad. Y por amor quebrantó a su Hijo. Es un amor que no es un amor sentimentaloide, es un amor que acciona de manera concreta en destrozar a su Hijo. Soy claro, el amor de Dios se ve manifestado en su aborrecimiento santo hacia el pecado. Él no pasó por alto el pecado. Dios te ama, sí, y a causa de su amor y de su gloria, a causa de que está en juego su nombre, Él quebrantó a su Hijo para que nosotros podamos ser incorporados en Cristo y libres del pecado. Entonces, fíjense en que esto de a poco, si lo vamos hablando, nos lleva a muchas más áreas, porque si el pecado en nuestras vidas, el pecado, esto de manera universal, y esto es lo que vamos a ver más adelante, si el pecado que fue de manera universal, fue quebrantado sobre Cristo, fue destrozado en Cristo, fue absorbido por Cristo y Él fue molido por nuestras transgresiones, ¿sí? Y su vida ahora nos es dada a nosotros, nos es regalada, nos es imputada, que es la otra palabra. ¿De qué manera afecta esto mi vida? ¿Sigo siendo esclavo del pecado? ¿El pecado me sigue teniendo endurecido? ¿Sigo siendo arrastrado por el pecado? ¿Mi mente sigue velada a la palabra de Dios? ¿Mi voluntad ahora sigue siendo esclavizada por el pecado? Obviamente no a cada una de esas respuestas, ¿sí? Y entonces, ¿de qué manera ahora el Evangelio está obrando en mi vida? ¿De qué manera el Señor está tratando conmigo por medio del Evangelio?
¿De qué manera? Nos va a tratar de la misma forma que trató a su Hijo. Nos va a ir moliendo en la medida de que crezcamos en santidad. Nos va a ir tratando de la misma forma que trató a su Hijo. Bueno, todo eso está en el Evangelio, ¿sí? Por eso es inconcebible, dentro de una lectura bíblica que haya una persona que dice que abraza el Evangelio y que tenga una forma de vivir conforme a la que vivió siempre, que no haya un cambio. Es inconcebible. No puede haber esclavitud al pecado. Va a haber luchas con el pecado, sí, va a haber resistencia con el pecado, sí, vamos a luchar hasta llorar las lágrimas y desangrarnos por causa del pecado, sí, pero va a haber un cambio, hay un obrar, ¿sí? Esto que decíamos la semana pasada. Si el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que ahora está en los hijos de Dios, ¿cómo no va a haber evidencia de que este mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos va a estar obrando en nuestras vidas? O de los romanos, que ese mismo amor va a ser el que nos perfecciona. Exactamente. Y que va a hacer que todas las obras ayuden a bien conforme a lo que sabemos el propósito fue el llamado. Ahora, lo que hemos estudiado hoy nos tiene que llevar, en primer lugar, a una primera reflexión. A una primera reflexión que es considerar, en primer lugar, lo grave del pecado, ¿sí? Lo sumamente pecaminoso que es el pecado. Pero al mismo tiempo nos tiene que llevar a observar nuestra limitación, ¿sí? Lo que veíamos al principio. Es imposible para nosotros librarnos de todas estas demandas de la ley, librarnos de toda esta santidad de Dios, si no es por medio de Cristo. ¿Sí? Es imposible nosotros poder alcanzar justicia por nuestros propios medios. ¿Sí? Esfuércese el hombre que quiera por alcanzar la justicia delante de Dios por fuera de Cristo, no lo va a alcanzar. Pueden gastar sus vidas, pueden irse a vender todos sus bienes y trabajar con los pobres y morir por los pobres, y eso no va a alcanzar para limpiar su situación legal delante de Dios, ¿sí? Y eso es terrible, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que plantean todas las religiones, ¿sí? Ustedes tienen en sus manos la libertad de poder ser justos delante de Dios o elegir, ¿sí? Por eso hay tanta gente que se desvive y obra en pro de las necesidades sociales, ¿sí? Con los tibetanos, monjes tibetanos que hasta incluso por protestas sociales se han prendido fuegos ellos mismos por causa de beneficios de otros. Y aún nosotros ni siquiera llegamos a un grado de entrega por las necesidades de otro, que aún los monjes tibetanos van mucho más allá y se han prendido fuego por protestas sociales, en pro de que se mejore la salud de la comunidad en la que estaban. Y eso no alcanza, ese es el punto, no alcanza, y eso nos tiene que presentar a nosotros delante de Dios y decir: Señor, soy sumamente necesitado, el pecado es horrible, el pecado es sumamente engañoso, me endurece, no tengo los recursos para poder librarme esta batalla por mí mismo, necesito continuamente de Cristo. Necesito también de que no es del que quiere, sino de Dios, que no el poder, ¿no? El hacerlo. Porque a veces pasa como, me acuerdo de las oraciones de fe, ¿no? Bueno, reconocer que uno es pecador. Sí, vos podés reconocer que sos pecador, te podés aún hasta doblar de tu propio pecado y de tu misma esclavitud del pecado, pero sin embargo no alcanzar misericordia, no alcanzar gracia, no haber nacido de nuevo. Me encanta Juan 3, cuando está Nicodemo y Jesús, que es necesario nacer de nuevo, le dice a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, conocía todo el Antiguo Testamento, sus obras podían ser consideradas justas, ¿no? Y sin embargo el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo hago eso? Es imposible, que yo voy a nacer, meterme otra vez en el vientre. Y no, el viento sopla, haciendo alusión al Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace como quiere, donde quiere, y es la vida al que quiere. Entonces, volvemos a ese punto, que yo tengo una convicción de pecado, una falsa convicción de pecado, o que me duela, o que
entienda, voy a lo que a mí me hicieron hacer en algún momento, ¿no? Esa oración de fe de me arrepiento de todos mis pecados. ¿Eso qué hace? Es como si también estuviera tratando de mover la mano de Dios, ¿no? Y no, eso, si ya de por mí, entendiendo todo, de por sí, mi situación, todo lo que hay en mí, de nada, aún si fuera bueno, moralmente, todas mis obras serían como un trapo de inmundicia delante del Señor. Entonces, también teniendo ese concepto, ¿no? Es que hoy yo pueda empezar bueno, sí, reconozco. ¿Cuánto encontramos que reconocen que son pecadores y siguen pecando? Que no Sí, pueden es que estar en las el punto posturas. está, como dice la palabra, ¿no? En Santiago, los demonios creen, tiemblan. El diablo se sabe pecador. ¿Reconoce el diablo que es pecador? Sí, reconoce. ¿Los demonios creen que Cristo es el Señor? Sí, creen y tiemblan. ¿Sí? Y ese es el punto. Y eso no hace lo que le decía al principio, hace un ratito. El entender meramente intelectual esto no nos hace nacer de nuevo, no nos hace salvo. Nos da un pantallazo y podemos derribar argumentos que el diablo tenga para tapar estas verdades del Evangelio. Sí, es verdad, nos quita ese velo, ¿sí? Y es justamente primordial para la predicación del Evangelio. La predicación, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es necesario que la palabra del Evangelio sea tan clara que uno pueda ver su condición delante de un Dios santo, ¿sí? Y eso nos tiene que llamar a clamar por su justicia, ¿sí? Nos tiene que llamar a movernos. ¿Y de qué manera vamos a ver si realmente Dios está obrando en medio nuestro? Es que justamente el Espíritu nos da vida y nos sostiene a lo largo del tiempo. Es lo que digo esto de que es inconcebible que el Señor nos dé vida hoy y mañana nos deseche. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Si el pecado ha sido tratado así con Cristo, ¿sí? Si el pecado le ha sido imputado de esta manera a Cristo, así Dios trató con Cristo. Y eso es lo que Dios me está dando de manera inmerecida. ¿Cómo es? Listo, esto obró hoy y mañana no. Para mañana tiene una fecha de caducidad. ¿Cómo Venció. también todas las demás cosas en el sentido de la victoria sobre el pecado? Porque después arranca, si bien eso está después, anterior, en Romanos 6, arranca y dice, ¿cómo no nos dará también? O sea, eso es Romanos 8. ¿Cómo no vamos a tener victoria sobre el pecado? ¿Cómo vamos a decir que porque abundó la gracia podemos seguir pecando? Al contrario, el que ha muerto al pecado, el que ha muerto, el que ahora ha resucitado en vida por el bautismo, como dice en Romanos 6, él también va a ser, o sea, él hizo ya que la muerte hacia el pecado, la esclavitud al pecado. Entonces, sí está en nosotros, que después lo sigue diciendo en Romanos 6, en Romanos 6 y Romanos 7, sí está el que nosotros batallemos contra el pecado que resta en nuestra vida. Entonces, pero aún esa misma fuerza, ese mismo batallar, y esto, ahí podemos decir que vamos a seguir viviendo de victoria en victoria, de victoria en victoria, en la muerte hacia nuestros pecados, en la muerte a nuestra vieja forma de vivir, de nuestra vieja manera de pensar, todo lo que venimos estudiando en Efesios. ¿Cómo no voy a poder cambiar mi forma de hablar? ¿No? Y me cuesta, pero y aún dice la palabra que todavía no he batallado hasta la muerte contra el pecado, hasta la sangre. Y bueno, y así el Señor me va a seguir perfeccionando y me va a seguir muriendo hasta que se vea su gloria, ¿no? Sí, y dicho... Sí. Yo tampoco me di cuenta recién ahora. Por eso la semana que viene vamos a seguir viendo este tema desde otra área, ¿no? Desde otra cara, desde otra faceta. Es como el Evangelio, a mí siempre me encanta ilustrarlo como un diamante. No nos vamos a cansar de ir mirando cada cara, cada faceta, y estamos viendo la misma cara, estamos viendo el Evangelio, que es el diamante, y lo vamos a ver de este lado y vamos a estar viendo de su justicia, cómo Dios trató el pecado, pero de este lado vamos a estar viendo por otro lado los atributos de Dios, y por otro lado vamos a estar viendo cómo Dios nos acepta
y vamos a ir rotando el diamante y vamos a ir descubriendo cada cara. Y eso es el Evangelio. ¿Sí? Bueno, esto yo igual después se los mando por escrito, por correo. Les voy a mandar también el libro de Leiter y el audio. ¿Sí? ¿Oramos? Padre, amado Señor, gracias. Gracias, Padre, porque como meditábamos recién, Señor, vos trataste a tu Hijo, Señor, en nuestro lugar. Vos quisiste quebrantar, Señor, a Cristo por cada uno de nosotros, Señor. Señor, no se escapa, Señor, de nuestra mente, de nuestro entender, Señor, tal obra. Señor, y lo único que surge de nuestro corazón, Señor, es alabanza, es gratitud, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por Cristo. Gracias porque Él es perfecto. Gracias porque su justicia alcanza mis pecados pasados, mis pecados presentes, Señor, mis pecados futuros. Gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, nos limpiaste de toda maldad, Señor. Oh, Señor, gracias porque el acta de cada uno de nuestros pecados, Señor, vos los clavaste con Cristo, Señor. Señor, te ruego que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de tu persona, Señor. Conocer en el conocimiento de tus características, de tus atributos, y crecer también en comunión con vos, Señor. Señor, ayúdanos a batallar con nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a limpiarnos de toda maldad, Señor. Como dice Juan, Señor, primera de Juan, que podamos, Señor, tener esta esperanza tan viva en nuestro ser que nos ayude a santificarnos, que nos ayudes a crecer en semejanza a ti, Señor, a no pecar, Señor, a estar cada día más cerca de tu presencia, Señor. Señor amado, también ayúdanos a ver la gravedad del pecado, Señor. Ayúdanos a no endurecer nuestro corazón, Señor. Señor amado, y también te ruego que nos ayudes a andar en ti, Señor. Señor amado, gracias. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de ti. Señor, y en tu nombre oramos, Padre.